Estimadas y estimados amigos, colegas, usuarios de comercio exterior, como siempre es un gusto para Karen darles la más cordial bienvenida a esta 47ª sesión del Consejo Nacional Consultivo de Operación Aduanera CONACOPA. Hoy estamos de manteles largos porque es el 83 aniversario de nuestra confederación. Tenemos grandes invitados aquí, puro cuarto BAT, en la cual abordaremos el tema visión y perspectivas de la operación aduanera en el nuevo esquema de la manifestación de valor. En esta ocasión hemos decidido cambiar el formato de la reunión para hacerla más interactiva y que todos podamos llevarnos la mejor experiencia. Por ello, tenemos el gusto de que nos acompañen autoridades de primer nivel y representantes de diversos sectores que nos otorgan su punto de vista sobre las responsabilidades y obligaciones que se tendrán en este nuevo esquema de transmisión de la manifestación de valor a la ventanilla digital. Obligación que fue establecida en el artículo 81 de la Ley Aduanera en relación con lo previsto en la regla 1.5.1 de las reglas generales para comercio exterior para 2020. Como sabemos actualmente, la manifestación de valor es un documento físico emitido por el importador para determinar el valor en aduana de las mercancías, siendo necesario mencionar que dicho documento debe ser entregado al agente aduanal que realiza la operación del despacho. Este documento es de suma importancia para determinar las contribuciones y cuotas compensatorias que se erogarán al fisco federal, Ahora bien, al modificarse dicha regla que establece el procedimiento para transmitir la manifestación de valor a través de la ventanilla única, los actores de comercio exterior han tenido diversas inquietudes sobre el procedimiento y obligaciones que prevén el ordenamiento jurídico. Ante los cambios que se vislumbran, es probable que veamos un impacto en las operaciones de comercio exterior por la transición de presentarlo de manera física a digital, considerando que son nuevos requisitos y momentos en los que se debe contar con la información. Por lo anterior, resulta trascendental que ustedes, nuestros invitados de esta mañana, nos den su visión sobre el nuevo esquema de transmisión de manifestación de valor y su impacto en la operación aduanera. Con nosotros está David Orlando Siliceo, administrador central de normatividad aduanera y comercio exterior. De manera remota se encuentra con nosotros también la licenciada Teresa Cermeño, administradora central de investigación aduanera de la Administración General de Aduanas. Tere, bienvenida. Se encuentra también con nosotros la licenciada Citlali Navarro del Rosario, administradora central de planeación aduanera, también se encuentra de manera remota. Citlali, muchas gracias por venir. Se encuentra también con nosotros la magistrada Marcela Robles, está como por parte de Confederación. Le quiero agradecer al presidente de la Comisión Jurídica, al licenciado Ugarte, por dejarnos que participara con nosotros. El director jurídico de Confederación, está Vanessa Sosa, amiga de todos, que es la directora técnica de Confederación. Está el licenciado Alberto Bustamante, que es director de la Industria Nacional de Autopartes, viene en representación de Concamín, y amiga también, Yolanda Aguirre, es socia de la práctica de comercio exterior y aduanas de ANS Consulting. Vamos a platicar muy bien qué es lo que se busca por parte del SAT, qué es lo que buscamos, para que podamos entender qué es lo que se busca, qué es lo que se le buscaba, qué objetivo necesitamos, y sobre todo manifestar siempre o reiterarles que algo muy importante en todos los proyectos es la participación de ustedes como sector privado. Tanto Karen como los distintos sectores participan con nosotros para enriquecer este proyecto y hacerlo efectivamente que sea operable, que sea práctico, y sabemos que es un primer punto que puede ser perfectible a lo largo del tiempo, tomando en consideración tanto sus propuestas como sus temas que hemos visto, y en cada caso particular de cada sector, ajustarlo directamente a las necesidades de hecho. Es un tema que ya debía de salir. Sabemos que la manifestación de valor desde la exposición de motivos tenía como fin, en este caso, la facilitación de la operación de los operadores de comercio exterior, mucho problema con las firmas autógrafas, mantener el documento impreso, responsabilidades, mucho tema en particular. Desde la exposición de motivos se vio cuál era el fin directamente, que era facilitar tanto la operación de los impuestos de comercio exterior como directamente con el SAT tener un documento electrónico que nos permita tener un poco más de certeza jurídica, de planear muy bien cuáles son los actos de fiscalización que tenemos y hacer mucho más efectiva esta vigilancia de los actores de comercio exterior.
Con base en estas premisas salió en su momento propuesta de reforma tanto a la ley aduanera como al propio reglamento y a las reglas de carácter general de comercio exterior, pero se habían ido posponiendo. ¿Por qué? Porque oyendo a los actores de comercio exterior había muchas cuestiones que no quedaban muy claras o que podían afectar tanto la confidencialidad como la operación directamente de ellos. Como todos sabemos, la manifestación de valor tenía que tener como anexos los documentos que nos señala el artículo 81, que muchos ya los conocen, y que muchos de ellos tenían el problema del secreto comercial o que podían afectar las estrategias comerciales de los actores de comercio exterior. No había certeza de que efectivamente al transmitirse la confidencialidad de esos actos, todos sabemos que conforme al 69 del Código la autoridad está obligada a guardar reserva a este tipo de declaraciones o este tipo de manifestaciones. En ese sentido se fue prorrogando o haciendo no exigible el presentar estos anexos a lo largo del tiempo, hasta que finalmente en este año ya por fin se implementó con la manifestación de valor en un documento electrónico, donde participan algunos actores para irlo perfeccionando, y se estableció un mecanismo en el que creemos que se puede mantener la confidencialidad de los documentos que nos presentan y los documentos que respaldan con un procedimiento simple. Tecnológicamente ya tenemos de que el importador puede subirlos de manera directa a través de BUSEM con su firma electrónica o puede autorizar a un tercero, sea su agente aduanal, un tercero directamente el RFC que puede consultar y descargar estos documentos para que efectivamente el importador tenga la certeza de quién es el que puede consultar esta información y puede mantenerla. Asimismo, esta regla, en la 151, como señala en este caso, nos señala un punto específico que a lo mejor no nos quedado muy claro. El 220 nos señala que la agente aduanal debe mantener y conservar los anexos y toda manifestación de valor. Ya se contempla que si el importador no les da este acceso, puede dar la representación impresa de manifestación de valor y con eso se cumplen las obligaciones que tiene la agente aduanal y por parte del importador hacerlo. Básicamente la opción o la visión que tenemos como autoridad es automatización y trazabilidad. En cuanto un procedimiento esté automatizado y sea trazable, etc., quitando la discrecionalidad de la participación humana o de papel, vamos a hacer mucho más certeza para todos. Le voy a dar la palabra a la licenciada Marcela Robles. Bueno. Marce. Hola, primero muchas gracias por invitarme. Como bien decía David, la manifestación de valor, que ahorita es la que estamos analizando, surge por una necesidad de combatir los temas de subvaluación, que vienen siendo un punto de atención de la autoridad, si nos vamos atrás, desde el 98, que implementan las órdenes de embargo, ¿no? Desde ahí nos damos cuenta de todos los esfuerzos que empiezan a hacer para tratar de combatir algunas situaciones en donde los valores se presumían que estaban por debajo, ¿no? Sin embargo, la autoridad se daba cuenta que mucha de la información que tenía en su poder y que desde el 95 está previsto que se presente la manifestación de valor, no podía utilizarse más que a posteriori, ¿no? Con algún acto de fiscalización, que es lo que te prevé los rechazos de valor, ¿no? Ahorita con la manifestación y con la implementación del 81, que como bien señalaba fue a raíz de varias demandas o bien inquietudes que se iban generando por precios que eran un poco cuestionables y también por la falta de elementos para poder saber si realmente estaban correctamente determinados los incrementables, si había regalías o no, es que se decide crear el 81. Y es cuando justo varios sectores, importadores, empiezan a cuestionar lo que decía David de qué iba a pasar con toda esa información y con el secreto comercial, ¿no? Y por eso se ha venido postergando. Yo ahorita viendo cómo está la regulación, hay cosas que a lo mejor me generan un poquito de inquietud. Me queda claro como exautoridad que puede ser muy útil también para el importador para poder llegar a darse cuenta si está determinando correctamente el valor, porque sabemos que en muchos casos el importador no llenaba la manifestación de valor, ¿no? Y a veces ni sabía si lo había determinado correctamente o no, si después tenía que hacer alguna modificación. Pero actualmente hay dudas que a mí me quedan. ¿Qué pasa si está incorrectamente llenado? ¿Se va a rechazar el valor? ¿Es un error aritmético? ¿Se va a dar la posibilidad del cumplimiento espontáneo en términos del 73? Porque creo que es una manera de poder incentivar también a que se realicen ese tipo de adecuaciones. ¿Cuál es la consecuencia para el importador? ¿Qué pasa si hay un rechazo de valor y entonces resulta que es una diferencia de más del 50%? ¿Se va a dar de baja de padrón de importadores? ¿Qué pasa con el agente aduanal? El agente aduanal, su única obligación va a ser
verificar que esté el e-document independientemente de cómo esté llenado el documento. Y más que nada es así, creo que debe de dejarse muy claro cuál es esa consecuencia, porque si no, no van a tener seguridad jurídica. Si bien ya está previsto la manifestación de valor, la consecuencia, desde mi punto de vista, sería pues una falta de presentación de documento y el rechazo de valor, que solo podría ser hasta el momento en auditoría o bien en el despacho, ¿no? Pero por la falta de manifestación creo que no. A ver si ahora sí podemos escuchar a Tere, Sí. a la licenciada Cermeño, perdón. Pues les comentaba hace un ratito que un gusto estar con ustedes, escuchar al maestro David Siliceo y a la licenciada Silvia Marcela, quien me da gusto saludarla. Y obviamente con este tema que seguramente nos interesará mucho en algunos días y sobre todo durante la implementación, estaremos dando seguimiento puntual a las dudas que presenten y dando pues la retroalimentación necesaria. Como bien comentaba el licenciado David, este ha sido un documento que se ha venido postergando, cuya utilidad es prioritaria, sobre todo para no solo los temas de valor, sino para asegurarnos justo de la información que se está transmitiendo, tanto de valor como de la presentación de documentos. Por ejemplo, hemos detectado que muchos de los valores que se declaran de las mercancías no coinciden precisamente con las facturas que se presentan en el despacho para aquellas mercancías que están obligadas a presentar factura. Entonces, uno de los puntos que justamente a través de manifestación de valor se va a combatir, pues son todas estas prácticas ilegales y por eso creemos que son necesarias. Adicional a ello, obviamente, hemos detectado algunos casos y hemos revisado algunos expedientes que incluso presentan los mismos importadores, que al final de cuentas estamos conscientes de que quienes tienen en realidad toda la información del tema del contrato de compraventa, las documentales que se generaron por ellos, pues son precisamente los importadores. Sin embargo, tanto en expedientes como de agentes aduanales, como de los mismos importadores, hemos detectado que el llenado que hoy presentan manualmente las manifestaciones de valor ni siquiera coinciden con la documentación anexa o que sustenta esa compraventa. Entonces, creemos que este tema tecnológico, porque si analizamos la manifestación de valor anterior, digamos, a la que va a entrar en vigor, estaba muy complicada. Si hoy entramos a esta parte de pues, simplificación y término tecnológico, la verdad es que creemos que ha quedado muy fácil de llenar. Entendemos que gran parte de esta llenado corre por parte del importador y una vez más el trabajo que realiza el importador con el agente aduanal pues siempre debe de ir de la mano. En esta ocasión, lo que nosotros consideramos es que justamente el importador, que ya de por sí les entrega la información para generar esos documentos a mano, pues lo mismo sucederá con ventanilla única. Lo único es que acá le estamos dando certeza al importador de que él mismo sea el que autorice a esa persona, que puede ser el agente aduanal o las personas que él considere, a que puedan entrar y consultar la información y la documentación. Sin embargo, obviamente, pues la colaboración que realicen será fundamental entre las partes, ¿no? Ahora, escuchaba justamente hace un momento el tema de qué sucederá con el tema del rechazo de valor. Pues justamente eso, el artículo es, y lo que prevé es, si tu autoridad detectas operaciones más o menos por debajo del 50%, entonces hay una posibilidad de que emitas una orden de embargo precautorio. Sin embargo, pues obviamente como solamente es un análisis comparativo entre las operaciones, no hay un rechazo de valor y por lo tanto tampoco podemos, o es muy fácil que presenten una factura y con eso acrediten el valor de sus mercancías, ¿no? Pero sin embargo no hay todo detrás que ampare su compra-venta, que ampare sus transferencias, etcétera, que es la información que también va a ser útil a la autoridad. En cuanto a las bajas de padrón, pues seguirán como está hoy la regla, en realidad hasta que no hay una resolución que se apegue al 151 fracción 7, que es el tema de la comparación,
pues no habría una baja de padrón de importadores. ¿Está proporcionando el El importador? importador está proporcionando la manifestación de valor que su naturaleza jurídica es esa. Por eso el principio de la ley es que quien introduce y extrae mercancías es el que tiene que generar el documento y entregarlo a la agente aduanal. De manera de facilitación, la autoridad saca una regla en donde nada más señala a los importadores, deja a un lado a los exportadores y dice quienes importen mercancías transmitirán. Entonces pasa al segundo plano, ya le transmiten a la autoridad y no a la agente aduanal. Entonces ahí está la clave, es decir, dónde va a estar todo el proceso de responsabilidades limitantes y beneficios para todos los que queremos cumplir. Sin embargo, creo que ahí sí la autoridad tiene que ser sensible a la operación normal del despacho aduanero, cómo se generan esos documentos, el momento oportuno en el que a mí me llega mi constancia de seguros, mi constancia de fletes, el pago de regalías, que generalmente los contratos son postventa, es decir, hay condición de venta, lo que te dice el propio 65 te dice, si hay condición de venta, entonces estás obligado a incrementarlo a valor en aduanas. Entonces, eso solamente se da cuando se da la condición de venta. Si yo vendo la mercancía, es posterior a despacho. Entonces, ahí creo que hay muchas cosas que se pudieran regular para el tema de las globales, ¿no? Manifestaciones globales que yo voy a tener que corregir mi valor y que me des la posibilidad de manifestarte a ti, autoridad, dame oportunidad de manifestarte valor provisional, porque yo sé que va a subir mi valor, porque todavía no te incremento ni fletes, ni seguros, ni regalías, ni otros datos que sé que van a incrementar y que ahorita hoy no los tengo, pero quiero declarar mi valor provisional como me lo dice el reglamento, no te quiero evadir. Creo que es muy importante mantener las mesas de trabajo entre la autoridad y el sector privado, porque justamente esto va a hacer que los KPI que tiene la autoridad pues le den justamente la retroalimentación del sector, los usuarios. Número uno, para identificar las áreas de mejora, y número dos, para ver cuáles son aquellos conceptos que se pueden eliminar, cuáles se pueden mejorar. Algo importante dentro de pues la entrada en vigor de los propios anexos que acompañan a la manifestación de valor es justamente lo que comentábamos, ¿no? Que ya no entregas ciertos documentos que son sensibles a terceros. Entonces, ya lo haces de forma directa, y que creo aquí va un poco en respuesta a los comentarios que hacían, que quién es el responsable, ¿no? Entonces, en este caso, pues el responsable es el importador, y lo importante es que al quitar un tercero, pues ya tienes, digamos que la responsabilidad cae sobre la autoridad. Si se fuga algún tipo de información delicada por parte de los actores, que nada más son dos, pues entonces ya sabemos que existe un peligro, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, y eso es uno de los temas más delicados que nosotros siempre estuvimos tratando, en específico con los requisitos que acompañan la manifestación de valor del 81 del reglamento, que era justamente, número uno, demostrar pues, que compraste esas mercancías. Entonces, esos contratos son temas el precio pagado. Y no son tuyos, y no son míos. Entonces, y aquí entra una tercera persona, que es mi cliente o mi proveedor, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de temas muy delicados, que para lo cual yo felicito a la autoridad porque ha hecho el esfuerzo, el mejor esfuerzo, para justamente contrarrestar aquella incertidumbre que es la que comentábamos, y que ha quedado de una forma directa entre importador y autoridad. Vamos a ver con los KPIs, que es bien importante, y por eso hablaba de la medición en el inicio. Es bien importante tener una medición. Quiero dar la palabra a la licenciada Citlali Navarro, que también está de manera remota. Es para mí un gusto a los compañeros de Karen que hayan hecho este esfuerzo. Bueno, como ustedes saben, en esta coyuntura internacional en la que estamos, hoy el comercio exterior cobra pues, mayor relevancia para cuidarlo y hacerlo crecer. Es por eso que venimos trabajando de manera conjunta aquí en las diferentes áreas y nos hemos dado a la tarea de tratar de resolver todos esos temas que tenemos pendientes, están marcados en la ley y en los reglamentos, y sin embargo no los habíamos podido aterrizar en el día a día.
como ustedes saben, nosotros como autoridad no solo tenemos la obligación de ser recaudadores, como aduanas, sino tenemos también la obligación de facilitar el comercio exterior en México y obviamente pues, somos la puerta para todo el mundo. Entonces es por eso que creímos, estamos claros, porque además así nos los hicieron saber muchos de ustedes, creímos que al echar a andar esta nueva reforma, íbamos a hacer eso, se iba a lograr precisamente eso, facilitar el comercio exterior para todos los usuarios. Y bueno, pues lo que estamos tratando también de hacer con esto, aparte de facilitar el comercio exterior, es continuar la encomienda que nos ha hecho nuestra jefa del SAS, la maestra Raquel Buenrostro, y el maestro Horacio Duarte Olivares, es también combatir la evasión fiscal. Y eso es algo muy importante, porque en los análisis que venimos realizando, junto con investigación aduanera, jurídica, etcétera, implementando lo que la ley nos marca, el 59 en su fracción tercera, pues es de que decidimos hacer esta reforma al reglamento y bueno, esperamos que sea para el bien de todos nosotros como autoridad y como ustedes, pero sobre todo que sea para el bien del país. Muchas gracias por la intervención y aquí estamos. Le quiero dar la palabra a Vanessa Sosa. Muchas gracias y retomando un poco también los comentarios de David, de Yolanda en la mesa, comentar que sí es muy importante revisar los momentos que se plantean en la regla y conforme a la logística. Digo, en realidad, por ejemplo, señalan que en la manifestación de valor se debe declarar el número de pedimento y eso en la realidad y en la operación, pues no siempre sucede así, ¿no? Incluso, pues la verdad es que justo el agente aduanal se allega de todos los documentos, del análisis que haga de la información para el llenado del pedimento, ¿no? Que esa es su obligación principal. Digo, establecimos que en la regla incluso no está considerado que el agente aduanal tenga responsabilidad, sino la obligación primaria pues es del importador y el exportador. Entonces, creo que sí es muy importante considerar los tiempos de la operación para traducirlos en las reglas. Y bueno, por eso por una parte. Y bueno, ¿no? Como en los documentos que también se adjuntan a la manifestación de valor, bueno, pues hay algunos, como por ejemplo la factura, que ya se transmite a la DUCEM y se obtiene un COBE, ¿no? Entonces, considerar qué documentos están, o ya se transmiten como digitales o incluso e-documents como obligación, para no tener una carga también para cargar la manifestación de valor, porque en ese entendido estaríamos también duplicando la información en un pedimento, ¿no? Y hay que revisar si los sistemas y si tienen la capacidad, porque muchas veces ni siquiera van a estar relacionados los documentos que tienen que se van a transmitir en la manifestación de valor con el resto del pedimento. ¿Por qué? Porque pues ya hay una digitalización y documentos que van cargados al pedimento. Creo que eso incluso pues no sería pues, la forma idónea de control también y para análisis de la información y ejercicio de facultades de comprobación para la autoridad. Y bueno, pues también, ¿no? Hablando a ver, aquí apuntaba, perdón, hablando de temas de valoración que me gustaría también poner en la mesa para que son dudas que incluso los asociaciones y los agentes aduanales nos han hecho llegar. Y, por ejemplo, en los cambios se encuentra como obligación que se declaren los incrementables y los decrementables.
pero no existe la opción de poner en ceros, y esto también tiene mucho que ver con la información que utilicen respecto a Incoterms, los términos de contratos, declaraciones y demás, y no siempre llevan como pues, la obligación de en realidad declararlos, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, en el catálogo del método de valoración que se maneja en el web service, en el diccionario que nos proporcionaron, que fue también publicado, se indica que a través de, me parece, de un boletín, que la venta entre personas vinculadas es un método de valoración, y eso pues no está considerado en la ley como un método de valoración. Entonces creo que sí hay muchas áreas de oportunidad en este sentido de revisar pues, todo el marco normativo, ¿no? Entonces, tengo una pregunta que aprovechando que está Alberto. Dice, respecto a las empresas OEA y de la industria automotriz, reglas 4.5.31, fracción 18ª, industria automotriz, y la 7.3.3, fracción 14ª, empresas OEA, se dispone que no están obligadas a transmitir o proporcionar la manifestación de valor, salvo el requerimiento de la autoridad aduanera. Al respecto, existe la duda con la relación al concepto de transmisión, es decir, si la transmisión implica la captura en ventanilla o el envío como un e-document en el pedimento respectivo. Efectivamente, sabemos de que muchas se duplican. Por eso quise empezar en ese principio de que sabemos que la información se duplica y es un primer ejercicio para ver qué se quita. O sea, sabemos de que incluso la idea es casi tener algo precargado, ¿verdad? Cuando entras a tu declaración de impuestos, tener todo precargado y ahí preguntarnos, este es un primer ejercicio para ver qué vamos eliminando. Sabemos que mucha información se puede duplicar como el COBE, etcétera. Es un ejercicio para ver si funciona esto, tener un solo instrumento e ir eliminando esos parchecitos que hemos tenido a lo largo de los años. Sabemos que el tema que vemos del cero, etcétera, yo creo que está tomando nota perfectamente Tere y en caso de los boletines que están emitiendo para irlos afinando en el transcurso. En cuanto a la pregunta que nos hacen de las OEAs y de las 733, es una pregunta frecuente que nos han hecho a nosotros. Dicen, está una excepción, pero la operación me dice que implica la captura de inducción forzosamente. Eso implica, o sea, dicen, es una excepción que parece que está... Sí, no está en excepción, o sea, no es una excepción, sino está la obligación directamente. Es un tema que ya estamos viendo y de los puntos que vamos a ver, vamos a sacar un listado, yo creo que de preguntas frecuentes que nos ayude, porque este seminario nos ayuda a recopilarlas, a tenerlas, pero por ejemplo, este tipo de pregunta que nos acaba de decir, siempre lo tenemos por ahí, junto con las áreas técnicas vamos a ver cuál es la respuesta idónea o ver cuál es la opción que se puede efectivamente para que esta excepción o este beneficio que tienen las OEAs y las certificadas en este caso, efectivamente sea susceptible. Dicen, no, es únicamente requerimiento de autoridad, pero tengo que generarla. Parece que el beneficio es únicamente no generarlo en el momento, pero mejor que quede un documento con las preguntas frecuentes y nos ayude. Y aparte algo importante es que las empresas del sector automotriz, pero terminal, utilizan depósito fiscal, a diferencia del resto de los demás. Entonces, eso es algo bien importante y lo que en específico compete al sector automotriz, que como bien lo mencionó Iñaki, la regla 151, 4531 y 731 es donde aparecen los beneficios para la industria automotriz y manufacturera de vehículos de autotransporte, el cual nos dice, para efectos de la regla 151 no estarán obligados a transmitir o proporcionar la manifestación de valor del anexo 1. Exacto, que es parte de la pregunta que comentaba Iñaki, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que estos beneficios también tienen que ser más extensivos hacia toda la cadena. Entonces, yo creo que eso sería una área de oportunidad, obviamente de la medición que se realizará ya con la práctica. Ahora es que con la implementación del nuevo esquema de la manifestación de valor, vamos a ver qué otros sectores podemos llegar o qué otros alcances puede tener esto, ¿no? Y por ejemplo, en temas de facilitación de comercio exterior, ahí se les está dando a las empresas OEA, lo que estamos diciendo, la facilitación de no presentarla a menos que se lo requiera. Pero hay empresas que por ser sensibles, los sectores sensibles, no pueden aspirar a ser OEAs y hacen muchas operaciones por muchas aduanas con muchos agentes aduanales. Hablan de, se va a subir la manifestación de valor en un sitio
¿Y para qué agente aduanal es esa manifestación de valor? ¿Quién va a poder descargar la gente? ¿O Si cuántos yo bajo- pueden consultarla? Si ¿Cuántos, yo bajo- ¿Cuántos RFCs pueden consultar? Hablamos un de agente la aduanal? industria de Mezclilla, mezclilla. telas. En el mismo camión, por no solo Cárdenas y por Manzanillo, con los mismos bultos, factura similar. ¿A ellos cómo la van a poder bajar? Rápidamente, efectivamente, como bien comenta Vanessa, recibimos algunas retroalimentaciones Que nos y sobre cierren eso estos, ¿no? estamos trabajando pues en la mejora de algunos catálogos y puntos. Está también con nosotros Marco Aguilar, que pues está escuchando también todas las peticiones y la parte del sistema electrónico. Sin embargo, sí, estoy anotando, como bien dice el licenciado David, pues algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de donde señalan que si se puede declarar o no en ceros, sí es factible de declarar en ceros, son de las cuestiones que vamos a estar ajustando, obviamente, para incrementables y para decrementables. Es bien importante, por ejemplo, ir detallando las situaciones que nos presentan y hablan, por ejemplo, de las facturas. En el tema de las facturas, como ustedes saben, pues incluso se ha solicitado ya en algunas reglas que para el caso de las sensibles, mercancías sensibles, se adjunte la factura, porque a veces, pues, todo lo que se transmite en el COBE no corresponde a lo que se requiere o lo que se analiza en las operaciones de comercio exterior. Entonces, es un balance, sí, creo que pues de un lado y del otro tenemos que tener esa conciencia de la necesidad de a veces de las documentales, en donde se necesitan pues justamente revisar para que ver que se compenetren. Ahorita que estoy escuchando los beneficios para una certificada o no, la verdad es que esta parte de la manifestación de valor, creemos que, uno, la confianza que hoy existe entre el agente aduanal y su importador, pues es lo suficiente amplia como para que él acepte directamente que pues es uno de los RFCs que pueda registrar para consulta o para subir documentales, lo que ustedes consideren. Pero si no es así, la verdad es que de todas formas el beneficio es la transmisión, pero para el importador y hacerlo de manera electrónica y contar con esos elementos. Sin embargo, pues la obligación del 59 fracción tercera permanece, o sea, es decir, si hoy no les dan a ustedes el acceso a la transmisión, el importador de todas maneras no se quita la obligación de dárselo al agente aduanal. No sé si me explique. Entonces, el beneficio y la facilitación, pues sí, es para todos y tratamos que efectivamente, pues, permee, ¿no?, entre la relación de confianza que tienen, pues obviamente el importador y el agente aduanal, pero de ninguna manera le quita a ningún importador el que se siga cumpliendo con el 59 fracción 3 y por ende con el 162 y por ende con el 220 del reglamento. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del agente aduanal de acuerdo a tu punto de vista en caso de que falle, ¿no? Esa es la pregunta de todos los... ¿Conforme a la disposición actual o conforme a lo que yo creo que Conforme debería la disposición de actual sería modificarse? cancelación de patentes, O sea, básicamente. como están las disposiciones actuales, sabemos que puede tener una responsabilidad solidaria y la excluyente es, si nos vamos a la literalidad, ¿no?, es cuando sea mínimo un 40%. O bien está la causal de cancelación. Sin embargo, pues yo creo que otra cosa será que puedan demostrar, argumentar que esa determinación se llegó a hacer con los documentos que le fueron proporcionados en términos de la propia manifestación, ¿no? Pero bueno, eso ya sería algo que... No, Y aparte que a lo la mejor alguien lo autoridad, necesitaría, y aparte no la sé, autoridad pero tendría yo que determinar considero que sí cómo es algo que se rechazó. debe de Exactamente. considerar o plantear cuál va a ser justo esa responsabilidad o si va a haber algún tipo de excluyente, porque también, oye, a lo mejor te están dando el documento, pero resulta que estás viendo que viene vacío, ¿no? Es que ni siquiera nos lo están dando, nosotros lo estamos Lo está bajando de un descargando. portal. Ah, no, bueno, lo estás descargando, pero es una ¿qué es lo que vas declaración, a ver? ya está firmada. Ya está firmado, pero a nivel ¿qué internacional, visibilidad vas a declaración jurada, tener? aquí es declaración bajo Ya se la protesta de ser declaraste a la verdad. autoridad. Exacto. No a mí. Entonces es declaración del importador sobre el valor de las Sí, mercancías. Y ahí ya es otro tema. Exactamente. Ahora, la causal de cancelación es fracción A de... Del inciso 162. A, fracción segunda del 165, la omisión de contribuciones. Pero para la gente aduanal es en el Sí. cálculo. O sea, de lo que tú me das, si yo Debería. omito una contribución cuando hago mal las cuentas como agente aduanal. Nada más. No. Nada más. No cuando, para meterme yo como agente aduanal en el tema de subvaluar,
ya me tengo que meter también con... Por eso es que digo, Con ¿qué servicio le prestas al anexa. importador? Claro. Porque Sí, si el sí. importador decir, bueno, es que él hizo todo, es diferente. Por eso es bien importante. Es que yo no la firmé, la firmó él. Entonces ahora con el nuevo esquema y esa simetría y trazabilidad, sí se va a poder determinar quién la firmó electrónicamente, quién la descargó, y porque al final del día la gente aduanal la declara en el pedimento como e-document, la sube. Salvo que pero es declarara un una- valor distinto Al al que que se le le dé dieron. la manifestación de Sí, valor. pero ahí es donde No, se bueno, parte, ¿no? exacto. Ahí es donde se parten los dos supuestos. ¿Qué es lo que el decía valor Tere, en la no? declaración y el valor Valor. declarado en el pedimento por el claro. agente aduanal. Que justo eso decía Tere, lo que Ahí- ella ahí se detectó, para. lo que ella detecta. Y ahí tiene la firma del agente Ajá. aduanal. Es correcto. Exacto. Y el agente aduanal firma el pedimento. Así es, así Y, es. y, Y hasta y el importador cover. firma la declaración. Pero ahí es está, una ahí no, declaración. ahí no lo deberían de hacer. Muchas que gracias a empujar. todos. Marcela, gracias, feliz cumpleaños. Javier, gracias por acompañarnos. Contrario, es un placer. Vanessa, Gracias, Gracias. gracias a ustedes. Alberto, gracias. Dile al Gracias. presidente, por favor, que le agradecemos el Tu parte, que aquí. nos haya apoyado Gracias por la invitación. por viniendo. Y Yolanda, gracias otra vez. Sé que eres de las artífices de este pequeño monstruito, pero acá y Marcela fueron artífices del pequeño monstruito que estamos ahorita trabajando. Ya, la verdad es que 81. muy bien. Y Billy, pues descanse, pero ya estaba la obligación. Sí. Feliz cumpleaños, Marcela. Colegas, amigos, amigas, gracias. Disculpen las fallas del principio. Qué bueno que no me oyeron, porque al principio mi discurso. Así son los programas en vivo. Así es Exacto, esto en claro. vivo, pero luego lo grabo. Nuestra y mesa de lo debate. editamos. Gracias a todos y aún hay más. Gracias. Primera mesa de debate. Pues muy bien. Estamos.